Bueno, le decía, conversaríamos con Abril Alzaga, ella es directora ejecutiva del FICUNAM, para hablarnos sobre las películas que se estarán proyectando a través de las pantallas de Capital 21 como parte del ciclo de joyas del cine mexicano. Abril, ¿cómo estás? Muy buenos días, un abrazo a la sana distancia. Bueno, pues como un mecanismo para invitarnos a quedarnos en casa y a disfrutar de la vida cultural, estaremos pues disfrutando de dos grandes proyecciones, dos grandes películas como parte, decíamos, de este ciclo de joyas de cine mexicano. Se trata de Tepeyac y Puño de Hierro. Abril Alzaga, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente mañana. Un abrazo a la sana distancia. Invítanos, por favor, a quedarnos en casa, a disfrutar de este ciclo en las pantallas de Capital 21. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, estamos en la Filmoteca de la UNAM haciendo un esfuerzo por rescatar nuestro acervo fílmico y ponerlo a disposición en línea para todo aquel que quiera verla en la página de la Filmoteca, en la filmoteca.unam.mx. Y como bien dices, estamos poniendo dos de nuestros tesoros más grandes a disposición. Tepeyac, una película de 1917, es una película que se tiene registro pues del cine silente, es la película más antigua de la que se tiene registro y que fue rescatada por Aurelio de los Reyes y restaurada por la UNAM a partir de los negativos y positivos de nitrato de celulosa. Es un material histórico que, bueno, nos da cuenta de una época de nuestro país posrevolucionaria, o estaba justamente en medio de la revolución, y es la primera película hecha con actores profesionales, son actores que venían de la zarzuela y que dan cuenta de estas historias de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Y bueno, fue una película dirigida por Carlos E. González, José Manuel Ramos y Fernando Sayago. Yo se las recomiendo ampliamente. Y la otra que a mí me gusta muchísimo es Puño de Hierro, pues es una película que habla de un México que probablemente uno nunca se pone a pensar en estos lugares. Bueno, es una comedia, pero una comedia un poco dramática que nos habla justamente de estas personas que usaban la heroína y estos lugares donde iban los más pobres, los que no tenían nada y que usaban la droga como una forma de evasión. Yo creo que es muy interesante ver una película de 1927, hablar de estos temas, y es una película que fue dirigida por Gabriel García Moreno. Yo se las recomiendo muchísimo, están en la página de la Filmoteca, ahí las pueden encontrar y las pueden disfrutar. Oye, Abril, también las podremos disfrutar a través de las pantallas de Capital 21. A partir del 30 de marzo se hace este convenio de la Filmoteca con Capital 21, el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, para proyectar estas cintas como que forman parte de este gran ciclo de joyas del cine mexicano. Cuéntanos qué días y en qué horarios la audiencia de Capital 21 puede disfrutar de esas grandes joyas de la Filmoteca de la UNAM. Están esta semana van a estar disponibles en esta transmisión. La verdad es que están en el ciclo de joyas nocturna. Estoy buscando los días que estaban en jueves, miércoles y jueves de esta semana. Bueno, de todas formas, constantemente nocturno. A través de las redes sociales nosotros estamos difundiendo la programación para aquellas personas de Café Capital que deseen pues disfrutar de este ciclo de joyas de cine mexicano, además de las pantallas de Capital 21, también a través de la plataforma de la UNAM, con estos dos grandes tesoros, Tepeyac y Puño de Hierro. Para finalizar, bueno, pues recuerde usted todas las redes sociales, el sitio web de la Filmoteca de la UNAM, para que usted pueda disfrutar de este ciclo de cine de joyas mexicano. Agradecemos a Abril Alzaga, directora ejecutiva de FICUNAM, por la entrevista y por darnos más detalles de estas proyecciones que usted verá en la señal de Capital 21.